Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados en este seminario online. Em, lo primero es que me gustaría comentarles la presentación que yo voy a hacer se centra en una estructura o modelo que estamos desarrollando en un medio ambiente para ordenar de alguna manera todos estos procesos que se están llevando a cabo en la región de América Latina y el Caribe y poder analizarlos de una manera pues un poquito más estructurada. Lo primero, antes de meterme a explicarles este modelo, es ver un poco de manera general cuáles han sido los procesos y algunas de las ideas que nosotros estamos manejando. En primer lugar, es que esta adquisición de buses eléctricos debe estar enmarcada dentro de una política pública más amplia, porque como todos sabemos, la introducción de buses eléctricos en un sistema es un esfuerzo mayor, por lo tanto tiene sus beneficios cuando se enmarca dentro de una política pública que conlleve que tenga unas metas a mediano y largo plazo y unos procesos o unos pasos para su implementación y de ahí se puedan sacar lecciones aprendidas para que esa implementación o ese desarrollo de la electrificación en el transporte público pues sea más beneficioso. Y por último, en el último punto me gustaría hablar que más allá de la electrificación y de la mejora de calidad del servicio y obviamente la accesibilidad universal que siempre se tiene que mirar en nuestros sistemas de transporte público, no hay que descuidar de manera muy importante el equilibrio financiero y la rentabilidad de las empresas, tanto públicas o privadas, dependiendo del sistema, que son finalmente elementos que se deben tener siempre en la mira a la hora de hacer este tipo de mejoras o innovaciones en los sistemas. Entonces, ¿cómo estructuramos nosotros o cómo hemos estado ordenando estas ideas? Es en 4 procesos que algunos son iterativos y nos llevan a comenzar desde el principio, pero el primero sería una etapa de diagnóstico y diseño, una segunda etapa de evaluación económica y estructuración legal y financiera, prueba y evaluación, que pueden ser pruebas piloto como convencionalmente se pueden entender, o procesos, flexibilidades dentro de contratos o demás que pueden ser modificados, y finalmente este proceso de procura o adquisición de flotas mayores. Entonces, en la primera etapa, digamos, de este diagnóstico y diseño, nos preguntamos dos cosas. Por un lado, ¿qué se necesita para proveer el servicio? Que finalmente es transporte y tecnología, y cuánto cuesta proveer ese servicio. ¿Qué se necesita para proveer el servicio? Obviamente vamos a tener dos elementos que van a ser nuestras guías o nuestros elementos restrictivos, que por un lado es la demanda, cuál es esa demanda, qué se caracteriza, qué necesitamos, cuáles son las rutas, los patios, los indicadores de oferta de transporte y operación que nosotros queremos dar a los usuarios, y por otro lado la energía disponible, digamos, tanto en la ciudad o en el área donde estamos pensando en la electrificación, cuánta energía tenemos disponible, cuál es ese perfil de costo, y con esa información nosotros vamos a poder hacer ese diseño en términos de buses, de cargadores y de nivel, número de baterías o kilowatt de baterías que vamos a necesitar. Con eso vamos a poder hacer un cálculo de cuánto cuesta proveer ese servicio, tanto en inversión inicial de buses, de cargadores y demás, como en costo operacional, y nos podemos basar, o en este caso muchos de los sistemas que hemos visto en América Latina se han basado en revisión de otras experiencias, en este cálculo del costo total de propiedad y en los estudios de cómo se sitúa o cómo está el mercado local de estas tecnologías. En primer lugar, el primer ejemplo, pues obviamente Santiago, que realizó este estudio exhaustivo de todas sus rutas para decidir cuáles pueden ser idóneas o cuáles son prioritarias en la electrificación, cuáles son secundarias o cuáles de plano, tal y como está estructurado actualmente el sistema de rutas, no pueden ser electrificadas. En el caso de Transmilenio, sabemos que se hizo este estudio de conveniencia y oportunidad, que es una especie de estudio de mercado local donde se evalúan cuál es la oferta de buses en Colombia, por un lado para saber cuál es la oferta de buses, pero también para identificar cuáles son los elementos mínimos, las características básicas que ellos pueden exigir a las personas que quieran proveer autobuses al sistema.
Y como les decía, en muchas de estas ciudades, en muchos países, se ha intentado desarrollar, se ha contado, perdón, con apoyo internacional para el desarrollo de estudios y de otras experiencias que puedan aportar a todos estos procesos en las ciudades. El segundo paso, digamos, es esta evaluación económica y estructuración legal y financiera. La pregunta sería, ¿qué elementos son necesarios para proveer ese servicio? ¿Qué arreglo institucional? ¿Qué actores? Ahorita hemos visto que en estos nuevos, en estos nuevos procesos, en estas nuevas compras, aparecen actores que antes no estaban en el sistema de transporte público y cómo se pueden financiar estos sistemas. Entonces, por un lado, tenemos esta estructuración legal y financiera, que tenemos sistemas que son puramente públicos, sistemas que son público-privados o sistemas que son privados totalmente, como pueden ser servicios escolares y demás. Existen acuerdos legales preestablecidos, existen acuerdos, contratos anteriores o contratos que no necesariamente son de transporte, pero que tienen relación con el transporte, como pueden ser contratos de arrendamiento de patios o de talleres o de terminales que pueden afectar a esta nueva disposición que se necesita hacer para la introducción de vehículos eléctricos. Existen en muchos lugares estructuras informales de control y operación del transporte que hay que tener en cuenta cuando se quiere reestructurar todo el sistema de transporte o alguna parte del sistema de transporte. Y también hay que tener en cuenta que existen o se están creando nuevos tipos de contrato que tienen que encajar dentro de una estructura institucional que es la actual o se tiene que modificar. Por otro lado, están estos nuevos modelos de negocio que han aparecido, nuevos actores, pero como decía al comienzo, siempre pensando en esta rentabilidad y en esta estabilidad financiera del sistema, que muchas veces tienes ingresos tarifarios y no tarifarios, como decía, nuevos actores, modelos y contratos, y finalmente con todo este nuevo ecosistema que se crea en los sistemas de movilidad eléctrica, este relacionamiento institucional que todavía estamos viendo que se está creando en muchos lugares, pero no tenemos experiencias todavía de muchos años de cómo se puede hacer y cuáles son los modelos óptimos. Y finalmente el tema del financiamiento, que obviamente puede ser públicos o privados, aparecen nuevas opciones de financiamiento, nuevos fondos que apoyan desde su visión, desde una visión de calidad del aire y de cambio climático, todos estos procesos de electrificación del transporte público, opciones de reducción de riesgos y con esta nueva entrada de nuevos fondos y nuevas posibilidades de financiamiento, entran también nuevas estructuras y nuevas condiciones. Entonces, todo esto es lo que estamos viendo, lo que hemos podido ver en la región. Algunos ejemplos, por ejemplo, es en Ciudad de México, la empresa pública de servicios de transportes eléctricos de la Ciudad de México, que adquirió estos 64 nuevos trolebuses en una licitación abierta internacional. En el caso de Santiago, donde ya sabemos, y obviamente Jenny lo va a explicar mucho más a fondo, donde entran las empresas eléctricas financiando parte de la inversión que se debía hacer. En el caso de Sao Paulo, la empresa Transwolf, operadora de Sao Paulo, compra varios vehículos eléctricos con una intención de llevar a cabo una compra mayor próximamente, pero compra, digamos, toda la carrocería y hace un contrato de arrendamiento o leasing de las baterías con la empresa fabricante, viendo que hay diferentes modelos que se pueden llevar a cabo para poner esta implementación en marcha. Y en el caso de la empresa de Cali, de operadora en Cali Blanco y Negro Masivo, que crea una empresa nueva para la operación exclusiva de los vehículos eléctricos, que también puede ser otro tipo de desarrollo de nuevos actores o nueva institucionalidad dentro del sistema para poder dar servicio con vehículos eléctricos. En el caso de Niterói, en Brasil, todavía no se ha licitado, pero en principio se licitará próximamente la compra de 50 vehículos eléctricos, autobuses eléctricos, a través de los ingresos de la extracción petrolera, digamos, en esos ingresos no financieros de los que hablábamos. No, en principio, estos ingresos de extracción petrolera irían a pagar la inversión inicial, digamos, el CAPEX de los buses.
En esta tercera fase de prueba y evaluación, como ven aquí es donde uno se pregunta si el modelo es exitoso, y el modelo es exitoso para todos los que están integrados de alguna manera en el modelo, la administración pública, el operador y el usuario. Y como ven, hacemos unas iteraciones hacia atrás, digamos aquí, si finalmente la administración pública no le está funcionando el modelo porque no da el servicio que requiere, pues se tiene que de alguna manera regresar tanto a la fase 1 como a la fase 2, igual para el operador o el usuario. Entonces, ¿qué elementos creemos que son importantes que se deben evaluar más allá de la tecnología, que como ven es el punto 2, que obviamente hay que evaluar que la tecnología nueva que se ha comprado o que se ha rentado está dando el servicio que se quiere, pero también se debe evaluar la factibilidad económica, digamos, si el modelo está cumpliendo con los valores económicos y por tanto la estabilidad financiera del sistema se mantiene. El modelo de negocio, estos nuevos actores que entran están todos felices en el nuevo arreglo, digamos, todos tienen lo que esperaban o mejor. En términos de operación de transporte, pues el operador está utilizando los vehículos de la manera que esperaba utilizarlos, está dando el servicio tal y como ellos quieren y obviamente el usuario está recibiendo el servicio que el usuario quiere o que el usuario espera. En términos de reducción de emisiones contaminantes, impacto en salud, pues los tres actores están viendo que realmente esa reducción se está dando y cómo les está impactando. Y finalmente, cómo recibe el usuario esos vehículos eléctricos, si mejora o no la experiencia del usuario, que obviamente al final es quien se va a subir y quien finalmente puede llegar a hacer ese cambio modal que también se intenta generar con este tipo de nuevos servicios. Entonces, para esto nosotros recogemos dos experiencias, digamos que a nivel internacional, en este caso no de la región, se están llevando a cabo. Por un lado, es el programa ZEUS de la Unión Europea, que hace una recopilación de muchos de los pilotos que se están llevando a cabo en Europa y pueden hacer esa valoración en términos operativos, si la tecnología está dando o no los resultados que debían. Y por otro lado, el consorcio canadiense de QTRIC, que tiene este sistema de modelación de operación eléctrica basada en sus propios pilotos que se están llevando a cabo en Canadá con diferentes tecnologías dentro de la movilidad eléctrica de autobuses. Además, en el caso específico de Santiago, pues como ya saben, una de las ciudades que tiene más buses eléctricos y también desde hace más tiempo, se ha llevado a cabo esta encuesta de satisfacción al usuario, donde el usuario ha podido valorar el servicio de los vehículos eléctricos en las rutas de este operador Medbus, donde ya han sido integrados, y vemos que respecto al conteo anterior en noviembre de 2018, en abril de 2019 ya había un aumento de satisfacción de 0.7, teniendo en cuenta para llegar hasta el 6.3, teniendo en cuenta que la puntuación máxima es un 7. Por lo tanto, sí vemos que el usuario también valora de manera muy positiva la entrada de vehículos eléctricos en el sistema. Finalmente, el proceso de procura o adquisición. Y aquí lo que nos preguntamos es qué y cómo se traslada todas estas lecciones aprendidas, todos estos elementos que hemos desarrollado con anterioridad a unos documentos que permitan finalmente la entrada física de los vehículos al sistema, ¿cierto? Entonces nosotros aquí lo separamos en tres elementos o tres componentes. Primero, en toda esa gran cantidad de documentos técnicos y legales que se deben de generar para poder llevar a cabo tanto una procura o una licitación pública como una adquisición, que pueden ser términos de referencia, los planes de operación, estudios de demanda, contratos, seguros, garantías, digamos, todos esos documentos que necesitan traer y poner en blanco y negro todos esos elementos que hemos ido desarrollando anteriormente. En el caso de las licitaciones, más bien en el caso de las licitaciones, esta parte de que puedan ser licitaciones abiertas, digamos, abiertas
sin ningún tipo de preselección, donde todo el mundo se puede presentar, pero además abiertas a nivel nacional o abiertas a nivel internacional. Se está viendo también no solamente a operadores que tengan experiencia en operación urbana, sino también operadores que tengan experiencia en operación suburbana, que en algunos países de la región tienen muchísima fuerza y son empresas muy grandes, o unas licitaciones que puedan tener un proceso de preselección, esa lista corta, digamos, o algunas otras que se puedan hacer por fases, donde primero se licita una parte y después en combinación o dependiendo de la primera se licita la segunda. Y finalmente, solamente subrayar unos elementos clave que en el caso de las licitaciones o compras de vehículos diésel, pues pueden no tener tanto importancia, pero que son, como decía, clave en el caso de los eléctricos, y es los temas de mantenimiento, quién, cómo y cuánto cuesta hacer los mantenimientos de los autobuses, pero también de los cargadores. Cuáles van a ser los seguros, garantías de las baterías, los procesos de capacitación, los servicios postventa, todo el servicio postventa y la disponibilidad de refacciones en el país, cuánto tiempo se van a tardar y demás. Para todos estos elementos, nosotros, digamos, llegamos a esta parte teniendo en cuenta que debe haber un marco habilitante o es mejor o es más fácil, digamos, cuando hay un marco habilitante de reglamentos que fomente y estandarice la tecnología y los procesos. Y en este caso, sobre todo el tema de la estandarización, de qué tipo de tecnología de las baterías vamos a poder encontrar en el país, cuáles van a ser los cargadores estándares, no, además por el propio enchufe del cargador, pero si van a ser cargadores que tienen que soportar cierto nivel de corrosión en el aire libre, o si van a necesitar que sean de ciertos materiales para poder soportar mucho calor o mucho sol, dependiendo de la geografía de la que estemos hablando. Entonces, en este caso, nosotros destacamos las licitaciones de Medellín y Barbados, donde las licitaciones fueron enfocadas exclusivamente en tecnología eléctrica, donde ya se decidió de una manera deliberada que iban a ser eléctricas, por lo tanto la tecnología compite entre eléctricos, no con otras tecnologías. En el caso de Chile, que como decía, obviamente va a explicar Jenny más adelante, en esta licitación que se hace en dos pasos, donde hay una primera licitación de provisión de autobuses y se hace una preselección de autobuses y todo el proceso acaba en un paso posterior donde se seleccionan los operadores de vías. En el caso del Transmilenio, destacar que se establecen las bases de los contratos entre privados y todos los elementos mínimos que deben tener este relacionamiento institucional, pero digamos que ya se crea un contrato modelo donde la autoridad establece cuáles van a ser esos elementos mínimos que ellos quieren que queden escritos y bien fijados entre los diferentes actores privados del sistema. Y nada más, eso es todo, y les dejo la web si quieren ver más cosas relacionadas. Muchas gracias, Johnny. Ahora, recordarles que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de la sección de preguntas aquí en el mismo sistema de GoToMeeting y las estaremos respondiendo al final. Y más bien darle la palabra a Yanni López, que tiene una larga experiencia de trabajo en temas de contaminación del aire en América Latina. Hoy es coordinador del Acuerdo Estratégico para la Promoción de Combustibles y Vehículos Limpios en Latinoamérica, una iniciativa global de ONU Medio Ambiente. Forma parte del grupo de contacto de la Iniciativa Global para Ahorro de Combustibles, que está promoviendo una reducción del 50% del consumo mundial de combustibles y CO2 por parte del sector de transportes. A nivel nacional, cuenta con una destacada trayectoria profesional en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, donde llegó a ser director de la Dirección Regional entre los años 2000 y posteriormente director nacional hasta el 2004. Los últimos 12 años se ha desempeñado como director del Centro Premio Nobel Mario Molina Chile. Es integrante del directorio de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética desde el 2014, institución responsable de la promoción de la eficiencia energética en la industria, los hogares y el transporte.
También ha sido invitado a ser miembro del directorio del International Council on Clean Transportation, ICCT, el cual se ha incorporado a partir de enero de 2017 por un periodo de 6 años. Entonces, Yanni, te paso la palabra y les recuerdo, si tienen alguna pregunta, irlas anotando para responderlas al final. Hola, buenos días a todos. Gracias Esteban Lulú por la introducción y gracias Johnny por tu presentación. Yo voy a ir a tomar algunos aspectos de lo que dijo, de lo que presentó Johnny a partir de la experiencia de Santiago, principalmente enfocado en el escalamiento. Ya se mencionaba, en Santiago hay 480 buses eléctricos hoy día operando, entre buses BYD y Yutong, todos de 12 metros, rígidos, y que fueron iniciativas de compañías privadas apoyadas por empresas del mundo de la energía, NLX y Engie, junto con operadores de buses en Santiago, principalmente Medbus, STP y Pule. Esas iniciativas privadas demostraron lo que ya se veía en proyectos pilotos anteriores, de que la tecnología está madura, que funciona, que es competitiva, y ahora se da el salto al escalamiento en un proceso de licitación por 12 lotes de buses que probablemente en su totalidad van a ser más de 2.000 buses. Y tal como mencionó Yone, aquí compiten buses de distinta tecnología, pero hay un montón de beneficios para los buses más eficientes y más limpios, particularmente los eléctricos. Segundo. Muy bien. Yo me voy a enfocar en las bases técnicas de esta licitación de buses eléctricos, de buses en general, de la componente eléctrica. Como les digo, esta es una licitación que ya está abierta en Santiago, está en la primera etapa. Todos los contenidos han sido desarrollados por el Ministerio de Transporte a través de la Dirección de Transporte Público Metropolitano de Santiago, y Centro Mario Molina ha sido asesor técnico en los aspectos relacionados con los buses eléctricos. Y para eso recibimos el apoyo de varias iniciativas, el Global Fuel Economy Initiative y ONU Ambiente, el proyecto Zero Emission Bus Rapid Deployment, ZEBRA, que es su sigla en inglés, financiado por la iniciativa danesa P4G, el Banco Interamericano de Desarrollo, y contamos con la colaboración técnica de nuestro partner tecnológico, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia, BTT, que tiene vasta experiencia en movilidad eléctrica. Muy simple, el modelo de negocio actual de los operadores en Transantiago está siendo cambiado a través del nuevo proceso de licitación a un esquema como el que ven acá, en que hay dos grupos de operadores, unos que proveen los buses y otros que son unos suministradores de buses, perdón, y unos operadores de buses. Está ya abierto el proceso de licitación de los suministradores de buses y son a las bases técnicas de ellos que me voy a referir en los aspectos de los buses eléctricos. Los objetivos generales de las compras de buses, esto es bueno hablarlo porque nuestra región latinoamericana no es muy homogénea. La verdad que hay ciudades o países que tienen normativas muy completas para buses y otras que no tienen normativas específicas para este tipo de vehículos. Entonces, en términos generales, y reforzando lo que decía Yone, en general la adquisición de los buses tiene que estar al servicio de proveer un mejor transporte público y transformarlo en una alternativa al transporte privado. Y en ese sentido, los buses deben estar construidos de forma tal de ofrecer un grado de mayor confort, prestaciones operacionales compatibles con los programas de operaciones, es decir, que la gente tenga una tecnología distinta, más limpia, pero que también se preste un servicio con tiempos de espera limitados, que la gente no tenga que estar sufriendo de algún modo algún tipo de inconveniente en su desplazamiento. Que además sea limpio y que además tenga un costo total para el sistema y para los operadores que sea económicamente viable. Perdonen, pero cada vez que paso las slides se demora un poquito. Ya. En una referencia internacional, esto es, por ejemplo, los requisitos en general que existen en Brasil, para el caso también de los buses en Santiago de Chile y la Unión Europea, hay un conjunto grande de aspectos que se consideran en la adquisición de buses. Se especifican
ya sea en normas técnicas o en las mismas bases de licitación, las especificaciones de chasis, ejes, ruedas, neumáticos, sistemas de tracción, prestaciones mínimas de los vehículos, sistemas de dirección, maniobrabilidad, es decir, un conjunto grande de especificaciones técnicas de forma tal de asegurarse que los beneficios que van a significar el recambio de buses realmente puedan ser capturados. Y todo este conjunto de exigencias que se dan cuenta que va más allá estrictamente del tren de potencia del vehículo, es decir, más allá del motor y los demás componentes que tienen que ver con la tracción, hay un conjunto de otras cosas que deben ser cuidadas. Y esto lo digo porque hay varios países que están en proceso de introducir buses eléctricos y sus normativas todavía tal vez no están tan actualizadas. Y este es un punto muy importante a tener presente cuando uno está promoviendo la movilidad eléctrica como una solución para un transporte público más atractivo, económico y limpio, es que la oferta internacional de buses eléctricos incorpora ya muchos de estos requisitos. Y si el mercado local de buses convencionales, diésel por ejemplo, o gas, son buses de características menos avanzadas en términos de confort, equipamiento, va a haber una competencia desleal con respecto a los buses eléctricos que siempre van a venir, la gran mayoría de ellos, con un estándar mejor. En el caso de Santiago, el Ministerio de Transporte ha hecho un muy buen trabajo. En general, todos las características y equipamiento de los buses hoy día nuevos son equivalentes en un bus eléctrico y un bus diésel, por lo cual las diferencias de precio se refieren estrictamente a los componentes eléctricos de un bus. No es más caro el bus eléctrico porque está mejor equipado. Entonces es muy importante tenerlo presente en ciudades o países en los cuales no hay normativa. Respecto particularmente a los buses eléctricos, los componentes más importantes de este tren de potencia de un vehículo, dentro de todas las componentes de un bus eléctrico, la más importante son las baterías, por diversas razones. Primero que nada porque determinan una de las prestaciones más importantes del bus, que es su autonomía, particularmente en la tecnología que comercialmente más disponible hoy día, que son los buses de carga lenta, que habitualmente se cargan por la noche. Pero si uno quiere incrementar la autonomía, tiene un conjunto de restricciones, tanto desde el punto de vista de que si uno aumenta el tamaño de las baterías para poder aumentar la autonomía, va a tener una implicancia en el peso del vehículo, lo que va a afectar en la capacidad de pasajeros, lo que va en desmedro del servicio, y también puede significar un mayor costo. Entonces, en ese sentido, hay siempre un trade-off entre la autonomía y las prestaciones claves del vehículo y algunos otros elementos muy relevantes como el costo y la capacidad de pasajeros. En ese sentido, la eficiencia energética es clave en un bus eléctrico. Y hay muchas formas en las cuales la eficiencia energética de un bus eléctrico puede ser mejorada e incluso optimizada para prestaciones en regiones específicas. Y lo que ocurre es que en general la operación de los buses en Latinoamérica es bastante más agresiva por parte de los conductores y por parte también del tipo de infraestructura que disponemos hacia los buses. Aquí les estoy mostrando las pruebas resultados de 4 pruebas de un bus eléctrico sometido en laboratorio a condiciones de operación similares a la que encuentra en una ruta en Santiago, subiendo y bajando hacia la cordillera y con distintas cantidades de pasajeros. Y las prestaciones del vehículo son distintas si sube o baja, y afecta notoriamente en la eficiencia energética del vehículo, lo que tiene todo un conjunto de consecuencias después en la autonomía, en el costo del vehículo. Y lo que hemos visto en los últimos años acá en Santiago es que los fabricantes han empezado a optimizar sus buses para la operación en la ciudad de Santiago, lo que es muy importante porque de algún modo permite mejor una reducción de los costos del sistema al estar optimizado el vehículo y ser más eficiente para la operación de la ciudad, y también de algún modo una inversión menor en el vehículo. Hay distintas opciones que tienen los fabricantes para poder producir vehículos más eficientes, pero esto es muy importante tenerlo presente. Y también como la autonomía, yo insisto en la autonomía porque uno de los aspectos claves para poder mantener los costos del sistema controlados y ojalá en el largo plazo reducidos a través de un menor costo de energía, que significa la energía eléctrica respecto al diésel. En el caso de Santiago, Medbus reporta que el costo de andar en diésel por kilómetro respecto a la energía eléctrica es
fácilmente de 5 a 1. Entonces, para percibir todos esos beneficios, de algún modo, el dimensionamiento de la flota de buses óptima es que cambiemos un bus diésel por un bus eléctrico. Y en ese sentido la autonomía es muy importante. Si la autonomía no me es suficiente, voy a necesitar un poco más de buses eléctricos para poder compensar las frecuencias de operación, para que los buses lleguen a tiempo a los paraderos y todo. También junto con la autonomía hay que tener presente que hay una degradación de las baterías, entonces no hay que solo pensar en la situación original del vehículo, sino cómo se va a ir degradando en el tiempo y cómo esa degradación que van a tener las baterías van a cortar la autonomía del vehículo y de algún modo van a limitar la cantidad de rutas que yo puedo realmente ser eficiente. Aquí ustedes pueden ver, este es un gráfico de una publicación del BTT, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia, donde hay dos tipos de baterías. La que está arriba en azul es una batería de litio-titanio, que es una batería muy empleada para buses de carga de oportunidad que cargan frecuentemente en el día, y la que está abajo es la batería de litio-fierro fosfato, que es la más común y la que está presente en la gran mayoría de los buses eléctricos hoy día en el mercado en Latinoamérica. Pueden ver que a medida que es más profunda la descarga, es decir, si yo día a día voy y opero mi vehículo más y lo dejo con una remanente de energía en la batería de un 20% o menos, voy acortando la vida útil de la batería. Entonces hay un conjunto de relaciones entre la forma en que cargo las baterías, la forma en que opero el bus y hasta dónde las descargo, que me van a afectar la durabilidad de las baterías y por lo mismo me van a afectar también la autonomía. Todas estas cosas hay que tenerlas presentes. Entonces, muy rápidamente hemos visto en una visión general de los aspectos de un bus eléctrico que tiene distintas componentes del bus que en general no varían tanto en términos de su arquitectura, pero los fabricantes ellos tienen distintas soluciones para los requerimientos que le imponen la operación en distintos tipos de ciudades. Entonces hay aspectos claves como potencias de motor, capacidad de baterías, capacidad de pasajeros, consumo de energía, autonomía y precios del bus que varían de producto a producto en el mercado. Y aquí hay una mirada general de la oferta de buses a fines del semestre pasado en Santiago. Pueden ver que hay una gran cantidad de fabricantes ya, está BYD, Yutong, que tienen un conjunto grande de buses operando, pero además ya está Foton, Chongtong, Kinglong, con buses aquí en esta tabla hay algunas características de buses de 12 metros y de 8,5 a 9 metros. Por eso van a ver que algunos tienen capacidades de baterías menores, porque son buses más pequeños. Y tienen distintas capacidades de pasajeros. Cada uno de ellos busca una solución, de forma tal de cumplir y hacer un producto más atractivo para las características de cada ciudad, por lo cual es muy importante que las bases técnicas sean muy claras en las necesidades que tiene cada ciudad para poder prestar un buen servicio. Conjuntamente con ello, también hay que tener presente que existen distintas alternativas de carga. Claramente, la alternativa de carga recomendable para los buses, por el tamaño de su batería, es que puedan cargar a la mayor velocidad posible, por lo cual puedan ser cargados con potencias altas, de 150 kilowatts, por ejemplo. Y esa carga es factible en energía, perdón, con cargadores de corriente continua. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque de algún modo, mientras menos tiempo de carga tengo, más disponibilidad del bus hay para poder cumplir con la operación y requerimientos de servicio de ellos. Y también hay que tener muy presente algo, que es que la capacidad que yo tengo de cargar mis buses depende de la calidad del empalmo eléctrico que yo tenga con la red eléctrica de mi ciudad, y eso varía mucho en cada ciudad en Latinoamérica. Por ejemplo, en Cali hemos visto que hay una red eléctrica bien montada, muy potente, y no se ven grandes dificultades para que los planteles o depósitos de buses puedan ser equipados con cargadores de carga rápida, como lo que estaba mencionando, 150 kilowatts de corriente continua. Pero otras ciudades tienen más complicaciones. Hay que tener eso muy presente, porque si no hay que incluir en el proyecto, como decía Johnny, los costos de la mejora del empalme y poder otorgar más capacidad al plantel donde se van a instalar los buses. También un punto muy relevante son los protocolos de carga. Por ejemplo, una experiencia en Santiago que no ha sido muy buena es que algunos operadores tienen buses que cargan con un protocolo o con un tipo de cargador, hay otros que cargan con otro tipo de cargador, aunque ambos son protocolos chinos,
son unos en corriente alterna, otros en corriente continua, y no hay interoperabilidad en ellos. Eso es algo muy importante tener presente en una licitación, de forma tal de especificar un protocolo de carga que permita la interoperabilidad entre todos los cargadores y todos los buses que están en el sistema. Y por último, respecto a esta aproximación más de una visión general, hay una estrategia de carga que hay que tenerla presente. Los operadores y la autoridad de transporte tienen que hacer mucho esfuerzo, y muchos de ellos usan software avanzados para poder planificar hora a hora cuántos buses tienen que despachar. Ahora, en esa ecuación que es compleja, hay que agregar también los periodos de carga de los buses. Entonces hay que tener una estrategia de carga que permita tener los buses una disponibilidad, ojalá un 100% de ellos bien cargados a la hora temprana en la mañana, de forma tal de que se puedan cumplir con los compromisos tomados en los planes de operación. De eso se denominan de distintas formas, pero cuántos buses realmente tienen que salir por hora y con qué regularidad. Entonces, resumiendo esta parte, antes de entrar a los aspectos centrales de los técnicos de las bases de licitación de Santiago, es que hay una relación entre el consumo de energía, la capacidad de las baterías, la estrategia de carga y la autonomía que me va a dar el bus, y eso finalmente me termina definiendo la factibilidad en distintos recorridos para poder tener un bus al inicio y en el largo plazo en mi operación exitosa. En el caso de Santiago hemos hecho varios estudios, Jones lo mencionó, aquí hay un resumen de qué autonomía pueden tener en el total de recorridos de Santiago, dos tipos distintos de buses eléctricos con mayor o menor capacidad de batería. En algunos recorridos dan autonomías bastante altas, de 230, incluso 250 kilómetros, pero con una cantidad de pasajeros un 30%, sin aire acondicionado, y en otras, entonces hay una variación muy grande dependiendo de las condiciones de carga de pasajeros y las condiciones de operación y accesorios encendidos o no. Entonces, a partir de todo eso, de todo lo que les mencionaba, más los estudios que hicimos en Santiago, se hicieron los requerimientos técnicos en las bases de licitación del proceso que está abierto, que es la primera etapa, como decíamos, que es el suministro de los buses, que puede ser hasta por 2.000 buses. Y aquí hay, en primer lugar, respecto a las prestaciones apropiadas para operar con éxito en las condiciones de Santiago, hay requisitos muy claros en las bases de licitación. Estos los pueden descargar ustedes del sitio web del Ministerio de Transporte, especialmente el de Santiago, de TPM. Después les podemos compartir la dirección específica. De acuerdo a todo lo anterior, se ha puesto el consumo de energía o la eficiencia energética, que es otra forma de decirlo, como un elemento central para determinar las prestaciones apropiadas del bus para operar en Santiago. Y se desarrolló un protocolo de prueba, y este protocolo de prueba tiene que ser empleado para presentar la información de los buses que van a competir en la licitación. Y con los consumos de energía determinados en ese protocolo de pruebas se exige una autonomía mínima de al menos 215 kilómetros en los buses de carga lenta. De esa forma se asegura la operación exitosa en muchos de los recorridos en la ciudad de Santiago. Para buses de carga oportunidad, estos que cargan más frecuentemente, con una carga debería tener una autonomía mínima de 50 kilómetros. Se desarrolló todo un trabajo con el Ministerio de Transporte, lo hicimos con la cooperación de varias instituciones, incluyendo también al Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia, y la Agencia Internacional de Energía, y desarrollamos todo un protocolo de prueba para poder asegurar técnicamente, con un buen respaldo, una comparación entre las distintas tecnologías de buses y distintas ofertas de buses, marcas y modelos que hay en el mercado, que se puedan ser comparables. Por eso se definió un ciclo de prueba de Santiago, que es oficial de acá, y ustedes pueden ver ahí una comparación de los consumos de energía de un vehículo diésel en dos tipos de pruebas, en una prueba que representa Santiago y otra que representa la ciudad europea. Y en el caso de la evaluación de las ofertas técnicas de buses, la eficiencia energética corresponde al 25% de la evaluación de las ofertas de buses que lleguen. Perdón. Y hay un puntaje asociado a ello. Mientras más eficiente el bus, mayor puntaje. Ahí está la tabla de puntaje, y aquí pusimos al lado un gráfico con los consumos de energía típicos de un bus Euro 6 diésel y de gas natural comparado con otros bus eléctricos de dos tipos de tecnología. Ustedes pueden ver que los buses eléctricos son extraordinariamente competitivos en este ámbito, y muy probablemente todos ellos puedan acercarse al puntaje máximo. Después, un elemento muy central, después de haberse asegurado una eficiencia energética que permite optimizar la performance del bus, sobre todo desde el punto de vista de una buena autonomía con un pack de baterías no tan grande, no tan excesivamente grande, lo que permite tener una mayor cantidad de pasajeros arriba. También se exigen garantías sobre que esas prestaciones comprometidas no se degraden.
Entonces, durante toda la vida útil del bus no se permite una degradación mayor del 20% de la capacidad energética original del pack de batería. Esto nos asegura que los buses en el largo plazo, aunque se degrade un poco la batería, van a poder seguir operando en los mismos recorridos y va a ser el sistema más eficiente económicamente. De constatarse una degradación de la batería de más de un 20% respecto a su condición original, es responsabilidad del suministrador del bus cambiar ese pack. Y también se han incluido exigencias bien específicas respecto a los sistemas de monitoreo. Debe haber un monitoreo transparente y la información tiene que estar accesible respecto a todo el procedimiento de carga de los buses y también acceso a la autoridad de toda la información provista desde el sistema de información del bus. El bus tiene un computador adentro y todo el sistema de adquisición de datos está relacionado con un conjunto de sensores que el vehículo tiene y se ponen exigencias mínimas de voltajes y corrientes de baterías, motores y accesorios, temperaturas de batería y estado de carga de las baterías, y con eso se puede hacer un monitoreo a futuro de la degradación de las baterías para poder hacer un control y un cumplimiento de las exigencias de garantía, tal cual como se mencionaron antes. También hay un conjunto de normativas técnicas en estas bases de licitación, específicamente de lo eléctrico. Yo me estoy refiriendo a lo eléctrico. Las bases tienen un montón muy grande de exigencias técnicas a la carrocería y todos los demás componentes que mencioné antes, pero me estoy refiriendo estrictamente a lo eléctrico, que es el caso ahora. Hay exigencias de seguridad de las baterías, tienen que estar certificadas bajo la normativa de la Comisión Económica para Europa. Hay una estandarización de toda la carga de los buses, todos los buses que entran en este proceso de compra, que en el óptimo podrían ser hasta 2000 buses, todos tienen que tener los mismos sistemas de carga que corresponde al protocolo denominado Combo 2 para poder cargar en corriente continua. Y también un aspecto técnico en las normativas que es importante, se transfiere toda la responsabilidad al suministrador de buses respecto a la disposición final de las baterías, ya sea reutilización como baterías de backup para proyectos de energía renovable o su disposición final. Aquí en Chile hay una ley de responsabilidad final del proveedor de cualquier tipo de producto. Esos son los aspectos generales que les quería contar respecto a las exigencias técnicas a buses eléctricos en la licitación que está abierta hoy día en Santiago. Como pueden ver, hay un trabajo muy largo hecho con el Ministerio de Transporte de crear las bases para poder generar información que permita tomar las mejores decisiones desde el punto de vista de traer buses eléctricos extraordinariamente competitivos de forma tal de que hagan a la vez mucho más limpio el sistema, mucho más atractivo para los pasajeros, pero incluso también se dan un aporte a reducir en el largo plazo los costos del sistema y los costos de los operadores y finalmente poder de ese modo seguir ofreciendo tarifas accesibles a sus usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianni. Vamos a proceder ahora con las preguntas que hemos recopilado hasta el momento y quizás hago la pregunta para ambos, para Johnny y para Gianni, y así pueden tomar la palabra y responder. Eddie Víquez de Costa Rica nos pregunta, en el caso de su país, tienen un esquema donde no hay subsidios y todos los costos son soportados por los usuarios por medio de las tarifas. ¿Qué alternativas hay en un sistema como este para introducir autobuses eléctricos y reducir el impacto en las tarifas de servicio? Entonces, quizás doy la palabra primero. Creo que Gianni, tenés el micrófono abierto, si querés poder responder primero. A ver, en general, si hay una competencia leal entre buses nuevos y uno está de algún modo mejorando su sistema de transporte público, competencia leal me refiero a que los buses eléctricos compiten contra buses diésel y de gas natural nuevos, de alto estándar y de al menos una norma de emisión Euro 6. En un escenario así uno puede tener costos relativamente similares o incluso ahorros con buses eléctricos. Independiente que haya en el caso de Santiago, un bus diésel nuevo de Euro 6 de 12 metros cuesta del orden de $190.000. Y un bus eléctrico cuesta del orden de $280.000, $290.000. Pero la vida útil de un bus eléctrico es 14 años, la de un bus diésel es 10, y tienen costos de operación mucho menores, entonces cuando uno hace un análisis de ciclo de vida completo, es mucho más conveniente un bus eléctrico. Si están dadas esas condiciones,
probablemente en alguna ciudad pueda darse el caso que no se necesiten subsidios específicos para el bus eléctrico. El problema es que en muchas ciudades que no están subsidiados el sistema de transporte público está siendo, de algún modo, se ha ido degradando y va perdiendo su aporte a la ciudad, por lo cual aumenta y se hace más dificultosa la operación del sistema en la ciudad. En general, debiera hacerse un esfuerzo muy grande, incluso mucho mayor que construir infraestructura para el transporte privado, en subsidiar el transporte público para que tenga un buen estándar. Si tiene un buen estándar, los buses eléctricos son súper competitivos, pero si se les deja competir a la libre contra buses diésel de mala calidad y contaminantes, va a ser muy difícil que sean competitivos económicamente. Yo no sé, John, si tú tienes una opinión. Sí, yo estaba pensando en la misma idea. Finalmente, hay dos beneficios de los vehículos eléctricos, que por un lado es lo que decía Yanni, es que los buses eléctricos duran más en principio, por lo tanto, a largo plazo, viendo en un sistema para una ciudad que tiene que estar operativo, tanto como la ciudad, digamos, podemos pensar que van a ser 30, 40 o 50 años, obviamente un bus eléctrico la recuperación necesaria en temas de inversión de ese bus eléctrico, uno lo puede estirar a los 16 años, en caso de tener financiamientos también a largo plazo, que en un bus diésel no. Entonces, digamos que las tarifas a los usuarios en ese caso no tienen que soportar el costo del bus eléctrico en 10 años, como los que lo hacen con un diésel, sino que lo puedes tirar a 14. Por lo tanto, si se consigue hacer ese financiamiento a largo plazo, las tarifas no deberían sufrir tanto. Y por otro lado es que en principio, y no sé en el caso de Costa Rica, pero en principio en muchos países los costos operativos de los buses eléctricos son más, además de ser más bajos, son más estables. Por lo tanto, uno puede prever a largo plazo que la tarifa se vaya incrementando de manera mucho más pausada que cuando uno tiene esas subidas y bajadas del precio del diésel tan pronunciadas, que en el caso tanto que sea operación pública como operación privada, le tienen que pegar a la tarifa y tiene que haber esos aumentos de tarifa repentinos porque el precio del petróleo se puso por las nubes, ¿cierto? En el caso de las tarifas eléctricas, en principio, y digo en principio porque no en todos los casos, en todos los países es igual, pero en principio se mueve de una manera mucho más estable, mucho más pausada. Entonces, sí puede llegar a que la tarifa al usuario tenga que incrementarse mucho menos a largo plazo. Gracias, Johnny. Ahora tenemos una pregunta de Oscar Delgado, que pregunta, ¿tienen los operadores de buses alguna influencia en la selección de la tecnología de buses o dicha decisión es exclusiva de los proveedores de flota? Dado que la licitación de provisión de flota va primero, no queda claro si los operadores pueden influir la selección de tecnología. Quizás, Johnny, te paso primero la palabra a vos y si Yanni tiene algún comentario, puede complementar. Listo, muchas gracias. Nada más súper rápido, Jenny, si tú quieres complementar, pero hasta donde yo sé es un proceso en el que primero se hace esta licitación de la provisión de buses, hay una preselección por parte de la autoridad, donde la autoridad determina, creo que 3, cuando se presentan hasta 5, pero bueno, hay unas reglas, hasta 3 proveedores por cada tipo de vehículo y tecnología. De manera que, digamos, por un ejemplo, buses de 9 metros van a escoger 3 proveedores de eléctrica, 3 proveedores de gas, 3 proveedores de diésel y 3 proveedores de otros tipos de tecnología que se puedan presentar. Y después los operadores de vías, en su propia licitación, van a tomar esa información y van a hacer su plan operacional, van a hacer su modelo financiero, su modelo de negocio con esa información y son finalmente los operadores de vías quienes van a seleccionar las marcas o los proveedores de buses que quieran. Hasta ahí es donde mi conocimiento. Está bien, Johnny, tal cual es. La autoridad fija las condiciones con las cuales se suministran los buses y después los privados tienen que elegir de entre las opciones que queden calificadas. Gracias. Aprovechando, Yanni, que tenés el micrófono abierto, Luis Zavala pregunta, ¿cuál sería el porcentaje de reducción promedio de la huella de carbono que puede
representar la sustitución de flota de transporte público con tecnología eléctrica. Quizás si tienes algún comentario al respecto. Depende del país y la ciudad. Depende de la grilla eléctrica, de la red eléctrica y la generación que ella tenga. Depende del país. Entonces, en Costa Rica es muy baja, por lo cual la sustitución de buses diésel ineficientes y viejos como los que operan allá tiene un beneficio enorme. En otras ciudades como Santiago, que todavía hay participación de generación con carbón, la solución que se ha ido dando en Santiago todavía, nosotros estamos colgados en una red eléctrica que ya tiene un 20% renovables, no convencionales, y está creciendo muy rápido, pero todavía tenemos presencia de carbón, aunque hay mucho interés en descarbonizarla de una vez por todas, todavía existe el carbón. Pero lo que se ha ido haciendo es que las empresas eléctricas certifican la generación con con fuentes renovables. Entonces, por ejemplo, todo el sistema de transporte público de Santiago tiene contratos de provisión solo con energía que proviene de centrales de renovables. Lo mismo en el caso de los operadores de transporte público. Así que en ese sentido también se puede aspirar a una reducción muy sustantiva de la huella de carbono por la transformación de la flota, en el caso de Santiago, que ya está llegando con este proceso a superar más de 1000 y probablemente 2000 buses eléctricos. Naciones Unidas tiene, ustedes, Esteban, tienen buena información al respecto, han hecho cálculos y tal vez podrían proveer la información país por país. Sí, bueno, justamente en eso creo que hemos hecho algunas estimaciones en su momento por país y como decís, tiene que ver mucho la composición de la matriz energética. Recientemente hicimos una estimación de beneficios integrados en calidad del aire en 5 ciudades que pronto se va a publicar. Fue en Ciudad de México, Cali, Buenos Aires, se me va por ahí San José, y pues esos resultados un poco lo que se hizo fue desarrollar una metodología, porque es una pregunta que normalmente nos hacemos, ¿cómo puede variar la introducción de este tipo de tecnologías dependiendo de las metas? Hemos visto que, por ejemplo, en el desarrollo de estas estrategias de movilidad eléctrica, algunas ciudades ya o países han definido metas específicas, que genera una buena señal al mercado, pero sí no ha sido algo generalizado. Yanni, quizás si tuvieras alguna respuesta, Rodrigo Cortijo pregunta cuál es el tratamiento que se plantean con las baterías luego que terminen su vida útil. No sé si, por ejemplo, en el caso de Chile contra Milenio, ¿hay algún abordaje o si tuvieras algún comentario de otros proyectos que has visto con buses eléctricos en la región? Depende de cada país, porque si hay una ley de responsabilidad extendida al productor o fabricante, ellos tienen que asumir la responsabilidad, ese es el caso de Chile. Entonces, ahí en el punto específico se exige que el suministrador de flota tiene que proveer un certificado de la disposición final o recuperación que haga la batería y se le entrega toda la responsabilidad a él. Y ahí las opciones son en primer lugar, dado que además, si ustedes recuerdan, se exige una degradación máxima de un 20%, esas baterías tienen muchas oportunidades para una segunda vida. Entonces, muy probablemente ese va a ser el camino que ellos van a tomar. En todo caso, siempre cuando me preguntan por baterías, en Chile el año pasado entró 1 millón de baterías de plomo para satisfacer la demanda de los automóviles de combustión interna. Va a pasar un buen tiempo todavía para que, y sobre todo con los buses van a ser responsables de un impacto muy grande por sus baterías. Ya existe, hay que preocuparse hoy día del impacto en las baterías, de los millones de baterías de plomo que también ya están circulando hace años y que muchas veces su recuperación es un problema. Hay que poner la atención en las baterías que vengan con los vehículos eléctricos cuando se masifiquen los automóviles privados. Pero en el caso de los buses, es muy marginal el número y el tamaño de las baterías totales importadas por año en la región comparada con las millones de baterías de automóviles convencionales que están circulando. Y sin ningún tipo, en muchas ciudades y países, sin ningún tipo de control. Bueno, pero que también, viendo el vaso medio lleno,
se han generado cadenas de valor y negocios asociados a esta recuperación y aprovechamiento de los diferentes elementos de las baterías, que siendo optimistas se podría desarrollar también para las baterías de vehículos eléctricos. Sí, mi punto es principalmente que tenemos que preocuparnos de los millones de vehículos convencionales que se venden hoy día en Latinoamérica, que tienen un impacto ambiental enorme, incluyendo las baterías. Así que hay que estar atentos de que las baterías, sobre todo las de buses, van a tener muchas oportunidades de una segunda vida. Pero también hay que estar atentos de lo que ya está pasando hoy día con las baterías de los automóviles de gasolina y diésel. Gianni, también pregunta Charles Sánchez de República Dominicana, ¿cuál es la potencia máxima de carga que pueden usar los autobuses? Creo que en tu presentación presentaba 150 kilowatts, al menos para lo que hay hoy día en el mercado de buses de carga lenta, con batería de litio fierro fosfato, lo más común de carga más rápida es 150 kilowatts. En los de carga de oportunidad de baterías de litio titanio o de titanato de litio, pueden ser 350 kilowatts o más. Recuerden que esos son vehículos que están cargando frecuentemente, 4 o 5 minutos cargan una batería de 60 kWh o 40 kWh y con eso pueden dar toda una vuelta de nuevo, por lo cual tienen un pack más chiquitito de baterías y pueden tener disponibilidad 24/7. En ese caso son 350 kilowatts o más de potencia que pueden recibir. Okay. Y quizás ya para cerrar, de igual forma, si hay alguna otra pregunta que no podamos responder en esta sesión, nos lo pueden hacer llegar por correo, se las estaremos respondiendo. Me parece que esta es una buena pregunta de cierre. Nos preguntan de Costa Rica, ¿cuáles son los principales riesgos en la introducción de buses eléctricos y cómo pueden mitigarse? Voy a hacer una reflexión final. Gianni, que tengas el micrófono abierto y luego damos la palabra a Johnny. Perfecto. Yo creo que es interesante la pregunta. Hay riesgos ya existentes para los sistemas de transporte público que hoy día están operando en las ciudades nuestras. El desafío del cambio climático es enorme, es decir, son tantas las señales ya. Y las señales que más se han sumado al último tiempo son las señales del mundo financiero. Por ejemplo, la compañía más grande de inversiones del mundo, BlackRock, anunció de que no va a invertir nada, nunca, ninguno de sus recursos en carbón ni en hidrocarburos, lo va a destinar todo a inversiones sostenibles. McKinsey, la consultora muy famosa, advirtió hace 2 semanas atrás de los tremendos riesgos de no incorporar el riesgo del cambio climático en las inversiones. Y hay varios estudios muy interesantes, muy recientes, que empiezan a demostrar el riesgo que existe para la industria de los hidrocarburos ya en el mediano plazo, es decir, dentro de los próximos 10 años. Entonces, cuando uno mira los riesgos hay que mirarlos con cuidado. Es decir, claro, hay un riesgo de una transición tecnológica hacia vehículos, en este caso baterías, pero existe un riesgo también en los sistemas que hoy día uno ya tiene de transporte público. Riesgo de que los pasajeros se sigan bajando porque el servicio es de mala calidad y los buses son sucios y terminen andando en automóviles particulares que aumentan la contaminación, empeoran el cambio climático y más encima empeoran la movilidad de la gente porque congestionan más. Esos riesgos están permanentemente presentes en nuestros sistemas de transporte, sobre todo en nuestra región. Y tomando esa consideración enorme de que estamos en una situación de riesgo por los sistemas de transporte que tenemos que no están adaptados para un futuro bajo en carbono, los buses eléctricos principalmente lo que tienen que compiten contra buses que tienen mucha experiencia ya operando, prestando servicios. Entonces tienen disponibilidades muy altas. Un bus, si uno tiene una flota de 100 buses diésel, probablemente al otro día tenga 98, 99 de esos buses listos para operar a las 5 de la mañana. Eso es una competencia súper fuerte. En el caso de los buses eléctricos no existe una falla muy alta, pero podría ser similar a un bus diésel, pero también está la carga. Entonces hay el riesgo también de que el cargador tenga algún problema, te puede afectar la disponibilidad de los buses en la mañana, pero números conservadores dirían que la disponibilidad en un bus de carga lenta debe ser un 95%, por lo menos. Y lo otro es que no se haga un buen dimensionamiento en la operación de los vehículos, que por ejemplo se pongan a operar en recorridos de 300 kilómetros o más al día, buses que tienen baterías que no son suficientes para ello.
y si son suficientes probablemente van a tener un número de pasajeros menor que un vehículo diésel. Entonces, en ese sentido hay que tener mucha precisión y por eso es importante lo que les decía Johnny o lo que yo le hablaba más técnico respecto a hacer una buena planeación y unas buenas bases de adquisición de buses eléctricos. De esa forma uno puede controlar todos estos aspectos. No son riesgos son riesgos probablemente que ocurran cuando el proceso no está bien definido. Si el proceso está bien definido, los riesgos están muy controlados. Esa es mi impresión. Muchas gracias, Johnny. Johnny. Yo, básicamente mis ideas eran muy parecidas a las de Yanni. El riesgo de la introducción de vehículos eléctricos en un sistema de transporte público son parecidos a los que uno tiene que tener en cuenta cuando hace una planeación de un sistema de transporte público. Digamos, es más difícil pensar que en algún momento los vehículos se vayan a quedar sin diésel para operar, pero puede pasar. Y de hecho tenemos una experiencia en México del año pasado donde no fue sin diésel, pero fue sin gasolina en varias ciudades de la República y hubo muchos problemas con los vehículos privados, cosa que nadie hubiera llegado a pensar que se iba a dar esa situación donde no hay gasolina para los carros, pero esto sería lo mismo. Por un lado tienes el dimensionamiento de flota, los términos de oferta operativa, las frecuencias y demás, que esas te van a dar las restricciones o los riesgos de la operación per se, de poder cumplir con la oferta para que la demanda pueda transportarse en la ciudad, y después la disponibilidad de la carga, la disponibilidad de la electricidad que vayas a necesitar. Y obviamente en este cambio de tecnología se nos hace más fácil pensar que podamos quedarnos sin electricidad que sin diésel, pero bueno, eso es un tema a valorar de aquí en adelante, qué tanta probabilidad de quedarse sin diésel o sin electricidad de aquí en adelante. Y lo que sí es verdad es que como se introduce una nueva tecnología, están apareciendo nuevos actores, están apareciendo nuevos modelos, hay elementos importantes que no son per se un riesgo, pero que obviamente tenemos que tener en cuenta, como lo que decíamos de que sea un negocio, digamos, para quien tenga que ser, si es que tiene que ser para alguien, para esos actores que siempre han estado ahí, para los nuevos actores, que tengamos un financiamiento que nos permita, como ya decíamos, tener ojalá un financiamiento a largo plazo, que no tengamos que presionar las tarifas tanto, de manera que podamos seguir llevando a los habitantes de las ciudades en transporte público y podamos generar este cambio modal gracias a la mejora de calidad del transporte. Y finalmente, el tema de la interoperabilidad de carga, que ya hablaba Yanni, es importantísimo porque es un tema que cambia completamente sobre la operación de vehículos a diésel, que hay que tener en cuenta y que realmente se necesita pensar desde un comienzo antes de empezar a pensar en qué bus me gustaría y qué bonito se ve uno y qué bonito se ve otro, sino en todos esos temas que hacen que realmente la implementación de un proyecto de vehículos eléctricos sea exitoso. Muchas gracias a ambos y agradecer también a las personas que participaron en esta jornada virtual. Vamos a estar subiendo la grabación de la presentación junto con los documentos de las presentaciones que dieron ambos panelistas. Y les recordamos que si tienen alguna pregunta que quedó por fuera, nos lo pueden hacer llegar. Pedimos disculpas por extendernos un poco más de lo normal, pero creemos sumamente interesante y que vemos cómo son varias las ciudades en la región que están desarrollando pilotos y otras que ya están dando el salto a flotas comerciales. Así que por eso la especial atención que le dimos al caso de Santiago de Chile con esta licitación de Transantiago, pero en lo que va del año habrán otras ocasiones también de adquisiciones ya de gran escala que se van a dar. Así que como parte del objetivo de esta comunidad de práctica de MOVE, es pues compartir experiencias y que si tienen algunas sugerencias temáticas que quisieran desarrollar, pues también háganoslas saber y estamos más que atentos para seguir con esta jornada. Les estaremos informando pronto en nuestra próxima jornada virtual y agradecerles por participar con nosotros. Muchas gracias a Yanni y a Johnny y nos vemos la próxima.